Les saludo con la hermosa paz del Señor y en este día tan especial, especialmente acá en Ecuador, porque no en todos los países se conmemora o se recuerda el Día del Padre. Hoy acá estamos precisamente recordando, celebrando, pero sobre todo agradeciendo a nuestro Padre Celestial que nos ha dado la vida, que nos ha cuidado, que nos ha protegido y que nos ha dado sabiduría para seguir adelante. Un día maravilloso, un día especial, un día en que a pesar de las circunstancias por las que seguimos atravesando, probablemente se puedan reunir con todas las precauciones y celebrar y agradecer a los padres, sobre todo aquellos padres que aún Dios ha permitido que estén con ustedes. En mi caso, quiero recordarle hoy a mi padre, a ese ser maravilloso que me enseñó muchas cosas y que le he respetado todo el tiempo. Partió ya a la presencia del Señor, pero sigue siendo el ejemplo, aun cuando no está conmigo, porque lo recuerdo de tal manera como un maestro, como un ser especial que Dios me regaló para guiar mis pasos. Y es allí precisamente, si usted todavía tiene a su padre, aprovéchelo, agradeciendo, manifestando su gratitud, manifestando o reconociendo de que Él ha sido o sigue siendo en su vida algo muy especial que Dios le ha dado. Y dentro de todo esto yo meditaba y decía, ¿cómo ser un padre bueno? ¿Cómo ser alguien especial para nuestros hijos? Probablemente en mí ya pasó ese tiempo en vista de que Dios me regaló 3 maravillosos hijos, 3 seres que han llenado mi vida, a quienes amo mucho, y a través de ellos me han dado nietos, que son, como dice la palabra de Dios, corona en mí. Tengo este momento 8 coronas. La primera está ya con el Señor, pero 7 de ellas están aún conmigo. Y dentro de todo esto decía, ¿cómo ser un buen padre? Y no precisamente en mi caso donde tal vez ya no requiero, tal vez no necesito toda esta sabiduría que Dios me ha dado, porque como padre, con seguridad yo me equivoqué y muchas veces. No me considero que fui el mejor padre, pero solo Dios sabe que lo intenté, traté de hacerlo mejor. Y es por esto, yo quiero ser hoy diferente y compartir conforme a la bendita palabra de Dios, porque es allí donde aprendemos, donde cambiamos, donde Dios nos puede transformar y hacer de nosotros alguien muy especial.
Y recordemos, porque es algo maravilloso también, es algo tan especial que uno puede sentir recordando. Con seguridad, a usted también, algún momento, alguien de sus hijos le dijo: yo quiero ser como tu papá. Así como Dios se preocupa por sus hijos, así como Dios, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestro rechazo, a pesar de todas aquellas cosas que no fueron correctas, Dios nos perdonó, Dios nos rescató y Dios nos tiene hoy aprendiendo más a través de este manual maravilloso que es la Biblia. Y si Dios nos ha cuidado en realidad sin merecernos, pero es allí donde nosotros debemos seguir compartiendo, ya sea para nuestros hijos, ya sea para nuestros nietos, con aquellos que necesitan sabiduría, más que nosotros que ya pasamos esa época en donde dependían directamente de nosotros, nuestros hijos. Entonces decía que algún momento en nuestra vida, alguien de nuestros hijos nos dijo, como mi hijo algún momento me mencionó: papi, yo quiero ser como tú. Palabras que llegaron a mi corazón y me exigieron cada vez más y más tratar de ser un buen padre. ¿Y cómo hacerlo? Si en realidad no es muy fácil o no es nada fácil hacerlo. Pero como decía a través de la Biblia, hay un pasaje maravilloso allá en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 7, y dice la palabra de Dios: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acordarte, y al acostarte, y cuando te levantes. Allí nos menciona una de las situaciones en donde nosotros no podemos no solamente leer la Biblia, aprender de ella, sino que debemos sobre todo poner en práctica de tal manera que nuestro sentimiento sea el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En ese momento nosotros lograremos hacer algo especial y diferente, convertirnos en unos padres diferentes que podamos decir, hacer y sobre todo transmitir de que Dios está en nosotros, y allí mostraremos exactamente esa sabiduría que viene únicamente de Dios al amar con todo nuestro ser. Entonces, y esas palabras, dice, las repetirás. ¿A quién? A tus hijos, con amor, con entrega, dedicando una forma diferente. Porque lamentablemente, y es una de las cosas que yo experimenté al desconocer todo esto, consideramos o hacemos cosas que no realmente ayudan a edificar, a educar, a guiar a nuestros hijos de la mejor manera. Aun cuando haya amor, aun cuando haya el deseo profundo
pero no hay el conocimiento. Y por eso decía y repito, con el conocer la palabra de Dios es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y hay una canción que probablemente usted la ha escuchado de el compositor y cantante cristiano Dani Berríos, en donde dice: y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y es precisamente donde nosotros debemos buscar eso, querer ser como Dios, querer reflejar a Jesús en nuestra vida, en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Nuestros hijos nos imiten, nuestros hijos, como Pablo decía, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Mire, es algo tan difícil, pero no imposible con Dios. Y es allí donde nosotros debemos darnos cuenta que la palabra de Dios siempre tiene que ser nuestra guía, siempre tiene que estar en nuestro corazón para poder transmitir, para poder entregar con sabiduría a nuestros hijos y ahora, en mi caso, a nuestros nietos. Entonces, dentro de todo esto, yo quiero mencionar, yo quiero compartir algo que en realidad vale la pena mencionarlo y sobre todo ponerlo en práctica. Quiero considerar 3 características de un hombre llamado Jairo. Esta porción bíblica está escrita allá en Marcos capítulo 5 y vamos a topar solamente ciertos versículos y vamos a darnos cuenta qué es lo que pasaba con este hombre llamado Jairo. Jairo era uno de los principales, dice allí la palabra de Dios, y vino uno de los, en versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Por qué lo hizo? Si consideremos primero algo que vale la pena mencionarlo. Jairo, siendo uno de los principales de la sinagoga, era un hombre muy respetado, era una persona que estaba encargado allá en la sinagoga de los quehaceres que existían allí para transmitir para los predicadores y demás que escuchen la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos acá? Y quiero comparar precisamente esto con ciertas actitudes que nosotros algún momento tuvimos, en donde nuestro orgullo no nos permitía aceptar, no nos permitía reconocer que nos equivocamos, que estábamos errados. Pero, ¿qué sucede con este hombre? ¿Qué sucede con este principal de la sinagoga? Un hombre muy respetado, como decía. Sin embargo, cuando se le ve a Jesús, dice, luego que lo vio, se postró a sus pies. ¿Por qué hizo esto? Porque él necesitaba un milagro. Él necesitaba de algo muy especial en su vida, debido a que su hija, su única hija de 12 años, estaba agonizando, estaba muy enferma y ella iba a morir. Entonces, él no le importó la multitud que le estaba viendo, a él no le importó absolutamente nada. Y mire, esta es una de las características que un padre debe tener. El momento en que un hijo necesita la ayuda de él, no importa lo que pueda hacer, no importa lo que tenga que hacer, sino arrodillarse delante de Jesús. Y sabe que muchas personas, muchos padres aún todavía no quieren reconocer de que Jesús es el Salvador, que Jesús es el que le puede ayudar, que Jesús le puede dar la sabiduría, que Jesús le puede dar las palabras para acercarse a su hijo, para rescatarlo, para ayudarlo, porque hoy por hoy, en este momento como estamos, en este tiempo, ¿sabe qué? Lo que más necesita
un joven, lo que más necesita un hijo es precisamente la presencia del Padre, la sabiduría del Padre, para que también algún momento escuche y le diga: papá, yo quiero ser como tú. Y que nosotros podamos decirle de esta manera a Jesús: Jesús, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Es allí donde lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que definitivamente quitar ese orgullo, quitar esa vanidad, quitar eso para aceptarle a Cristo en nuestro Salvador y que Él sea quien nos guíe y nos dé esa fortaleza, esa sabiduría y poder, con el amor que mencionábamos allá de Deuteronomio 6, ¿no es cierto?, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y de esa manera poder amar también a nuestros hijos y, sin importar nada, poder arrodillarnos delante de Jesús y pedirle que nos ayude. Otra de las características que allí debemos recordar es precisamente que siempre el padre debe estar ocupándose de la familia. Un padre debe saber a dónde ir y a quién acudir. Esa es precisamente porque es igual. ¿Sabe qué? Este hombre, con la reputación que tenía, con el dinero que probablemente tenía, ¿por qué él no acudió a los médicos? Porque con seguridad él ya lo hizo anteriormente y no sabía qué más hacer. Y es allí donde con sabiduría debemos también saber a quién acudir y quién puede ayudarnos en estos casos. ¿Por qué hoy la juventud está camino al desastre, camino a la perdición? ¿Por qué razón? Porque los padres no sabemos a quién acudir. Es allí un padre que sabe a dónde ir en la crisis de la familia. Es el padre que tiene a Jesús en su corazón. Buscó a Jesús y no le importó absolutamente nada, sino que se postró delante de él. Más adelante, el versículo 23 de Marcos 5, la palabra de Dios declara: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Sabe qué? Es allí donde nosotros también debemos saber no solamente a quién acudir, sino tener la confianza, tener la seguridad, tener la fe de que Jesús es el único que nos puede ayudar para bendecir a nuestros hijos. Yo empecé diciendo: lamentablemente no fui un buen padre. Pero siempre intenté, siempre busqué hasta que le conocí a mi Señor. Y desde allí sigo intentando. No es que soy perfecto, no es que soy hoy ya el mejor padre. Pero ¿sabe qué? He superado muchas cosas y sigo intentando y sigo buscando a mi Jesús para que Él sea mi guía y poder yo aconsejar, para poder yo dirigir, para poder yo ayudar a mis hijos, a quien tanto los amo. Entonces, en momentos difíciles, cuando no sabemos qué hacer, si tenemos la dicha de acercarnos a Jesús, tenemos también la solución a nuestro problema. Aleluya. Es allí donde nosotros podemos darnos cuenta y decir: gracias Jesús, gracias mi Señor, porque eres tú el que hoy me ha dado esa sabiduría para poder ayudar a mis hijos. Más adelante quiero mostrarle algo adicional. Quiero mostrarle otra característica que este hombre llamado Jairo, este hombre importante en la sinagoga, era un padre que lleva a Jesús a su casa. ¿Y sabe qué? Es algo maravilloso. ¿Por qué? En ocasiones
También hay padres que han tenido la dicha de conocer la palabra de Dios, aceptarle a Cristo en su corazón, pero no le llevan a Jesús a su casa. Este hombre dijo: Señor, yo necesito que tú llegues a mi casa, que tú pongas las manos en mi hija y ella será salva. Es así como también más adelante el versículo 24 dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Sabe que allí vemos otro punto que no quiero profundizar mucho en esto? Solamente quiero hacerle notar algo, que a pesar de haber obstáculos, a pesar de no llegar inmediatamente como Jairo quería llegar a su casa, porque se le presentó algo allí en el camino, él tuvo la paciencia para esperarle a Jesús, aun cuando llegaron las noticias de su casa y diciéndole: Jairo, no molestes más al maestro porque la niña está muerta. Sin embargo, Jesús le dijo: no, no te preocupes, yo haré el milagro, yo haré, y menciona aquí: no temas, cree solamente. Es eso lo que Dios quiere, que hoy como padres, recordando justamente este día, sabiendo que tenemos un Padre Celestial que nos cuida, nos bendice, nos ayuda, hoy nosotros también podemos tener esa dicha de contar con Jesús, de invitarle a nuestra casa, de que no solamente como padres de conozcamos a Jesús, sino que toda nuestra familia sepa que realmente al conocerle a Jesús tenemos todo. Y lo más importante, que podamos siempre, no solo en los momentos de angustia y de desesperación, llevarle a Jesús a nuestros hogares. ¿Para qué? Para que sea Él restaurando, bendiciendo, sanando, obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, que con seguridad el momento en que nosotros dependemos o busquemos la dirección de nuestro Maestro, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, sabe que podamos decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Es algo maravilloso, es algo especial y diferente. Sí, el momento en que como padres nosotros podamos decirle: gracias, Señor, porque tú me rescataste, porque tú me salvaste, porque hoy dependo de ti, y gracias a ti, Señor, mis hijos la generación, la primera y segunda generación serán benditos, Señor Dios Todopoderoso, porque así declara tu palabra. De generación en generación será glorificado mi Dios Todopoderoso. El tiempo en el que estamos viviendo hoy es un tiempo difícil, un tiempo de muerte, un tiempo en que los hijos se están perdiendo, un tiempo en que la juventud no sabe a dónde dirigirse. ¿Por qué? Porque tampoco los padres saben cómo actuar. Buscan profesionales, buscan colegios que supuestamente allí lo pueden educar. No, sí, probablemente ahí le eduquen, pero no le van a dar el consejo o no le van a dar la presencia que ellos requieren de un padre que conozca a Dios y que puedan decirlo: papá, yo quiero ser como tú. Y que nosotros podamos decir: Señor, Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Que el Señor bendiga poderosamente, que el Señor siga dándonos sabiduría y no recordando solamente en este día, sino todos los días de nuestra vida, de que como padres necesitamos a Jesús como nuestro Salvador y Redentor, como nuestro Rey y Señor, como nuestro guía, como nuestro Padre Celestial. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas. Que la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y gozosos allá donde usted está, diga amén. Y dele un abrazo a su padre, dele un abrazo a su hijo, dele un abrazo a su esposa, a su ayuda idónea. Que el Señor bendiga poderosamente. Amén.